que vayamos a Mateo capítulo 6, por favor. En Mateo 6, versículo 2, Jesús dijo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados o glorificados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa completa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y ahí nos quedamos, porque como veíamos en la mañana, la última frase en público no está realmente en los textos originales, no es una idea equivocada, pero no está y queremos respetar eso. Jesucristo está hablando de la práctica piadosa de su tiempo de dar limosna. Dar limosna simplemente es dar un apoyo al necesitado, al pobre, al menesteroso, que en Israel básicamente eran tres grupos de personas: los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Hoy en nuestros días eso se amplía mucho más y hay mucho más gente necesitada. Pero hoy, hermanos, quisiera que entendiéramos: un cristiano está realmente obligado a ayudar a todas las personas, todos los pobres de toda la vida que nos encontremos enfrente. ¿Un cristiano tiene que apoyar a todos? Bueno, tenemos que empezar por recordar lo que Jesucristo está diciendo. Jesucristo, como vimos en la mañana, está mostrando las dos formas de dar limosna. Limosna es una ayuda material a un pobre, eso es. Y la Biblia habla de eso, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Jesús dio limosna. No quiero repetir más de la mañana, todo eso lo vimos en la mañana. Es algo bueno, es algo piadoso, es algo santo, es algo que Dios manda a los que son de su pueblo. Dar limosna, o si quieres decirlo de otra manera, dar una dádiva a un necesitado es bueno, es correcto, es la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús está diciendo que hay dos maneras de hacerlo. Una es una limosna hipócrita, versículo 2, y la otra forma es una forma sincera, que es versículos 3 y 4. En la forma hipócrita ya vimos que Jesús dice que los que son así, hipócritas, hacen tocar trompeta, hacen alarde, quieren que todo el mundo se entere que están dando, dan para ser vistos, dan para ser glorificados, la palabra ahí que se nos traduce alabados por los hombres. Eso es hipocresía. Dar para ser reconocido es hipocresía. Es una religión falsa, es algo que no sirve, es algo que Dios no acepta. Y recuerda, el principio fundamental que está en el centro de estos capítulos es que Dios ve la fe interna, no ve el adorno de tu religión externa. Ese es el punto de todo capítulo 5 y capítulo 6 de Mateo. Dios no se asombra por cuántas obras externas haces. Dios no se emociona por ver las hojas del árbol de tu religiosidad. Dios ve la raíz, Dios ve el corazón, Dios es adorado desde el interior. Por lo tanto, la fe verdadera es una fe interna. Una fe que Cristo va a decir 3 veces es una fe del corazón. Una fe, la frase de Cristo es una fe en secreto. Y no quiere decir que te ocultes para eso, quiere decir que es interna, comienza en tu corazón. De modo que la enseñanza de Cristo hoy tiene mucha relevancia. Una persona que practica una religión externamente, pero su corazón está lejos de Dios, no es otra cosa sino un ¿qué? Un hipócrita, un escriba, un fariseo. Y Jesucristo dijo: guardaos de la levadura de los escribas y los fariseos, que es la hipocresía. Así que cuidado, esto es muy importante. Tu corazón y mi corazón, escucha esto por favor, nuestros corazones están inclinados a la hipocresía. Tú no puedes decir: oh no, yo a mí no me queda, gracias a Dios, este no es un problema mío. No puedes decir eso. Todo ser humano, por la inclinación pecaminosa que tenemos, somos dados a ser hipócritas. Todos, religiosamente hablando. O sea, aparentar una práctica externa de supuesta fe, pero en nuestro corazón estar totalmente lejos de Dios. Esta es hipocresía religiosa. Dios no la acepta, Cristo no la acepta, no sirve de nada. Cristo dice: no tiene recompensa, no es algo que Dios acepte. De modo que debemos tener cuidado qué clase de fe estamos practicando. ¿Una religión externa hipócrita
o una fe piadosa interna sincera. Una vez más, ese capítulo de primer libro de Samuel, capítulo 16, recordarás, lo estudiamos hace poquito de tiempo, el Señor, nuestro Dios, guiando al profeta Samuel. Samuel se asombra con Eliab, con Sama, con Abinadab, ¿recuerdas lo que te estoy hablando? Los hermanos mayores de David. Y entonces cuando Samuel va a creer que es el grandote fortachón, Dios le anuncia a Samuel una de las declaraciones más importantes que hablan del poderoso ojo de Dios para mirar, y es que Él no mira lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y cuando hablas de religión y fe es lo mismo. Dios no toma en cuenta tus actos sin antes haber mirado primero tu corazón. Dios no toma en cuenta lo que haces si primero no concuerda con el origen que es tu corazón. Y esto es importante porque Jeremías 17 nos dice, ya sabes, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero inmediatamente después de eso, yo Jehová, que escudriño el corazón, Dios conoce nuestros corazones. No podemos engañarnos y decir, Señor, esto lo estoy haciendo para ti, y dentro de nosotros estamos lejos solamente buscando nuestra propia vanagloria, que es lo que hacían los falsos religiosos, versículo 2. Hacían tocar trompeta, querían ser glorificados, y Cristo les dice, consecuencia, ya tienen su recompensa. Pero en el versículo 3, el versículo 4 da la segunda forma de dar. La primera es hipócrita, la segunda es sincera. Y en versículos 3 y 4 Jesús dice, hay otra manera de dar. Cuando pues deis limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En tiempos bíblicos y en toda la Biblia, la mano derecha es la mano diestra, la mano que controla, la mano que actúa, la mano de la guerra, la mano de la generosidad, la mano fuerte, la mano que controla, la mano hábil, la mano capaz. Por lo tanto, dice Jesucristo, cuando tú des, cuando tú apoyes al pobre, al menesteroso, hazlo de una manera tan discreta que tu mano izquierda ni siquiera se dé cuenta de que lo hiciste. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo simplemente es, no hagas alarde de dar, no busques hacer que se sepa, hazlo discretamente. La verdadera generosidad a los pobres es un acto generoso discreto. Jesús dice no solamente discreto, usa otra palabra que es en secreto, que quiere decir que seas cuidadoso de que no lo busques hacer por vanagloria, que simplemente pase desapercibido de tu mente y lo hagas por amor y no busques ninguna alabanza por eso. Jesús está diciendo la manera correcta de dar limosna a los pobres, ayudar a los pobres, es discretamente. Y después termina Jesús diciendo en el 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Aquí está el énfasis de Cristo. Miren, hermanos, Jesucristo está diciendo, escuchen, el Padre no ve la religión externa, el Padre ve la religión interna, del corazón. El Padre está en el corazón. Y más adelante en la oración, ¿sabes qué va a decir? Tu Padre que ve, tu Padre que está. El Señor mira una vez más el corazón. Y la religión que Él ve verdadera, la fe verdadera es interna. Por eso Jesús dice, allí en tu corazón, en lo secreto, Dios ve y recompensa. Solamente como un punto extra, hermanos, recordarán que esto muchas veces la gente ha pensado que la Biblia se contradice. Y tú dirás, ¿en qué? Bueno, porque aquí Jesús dice que si haces algo en ayuda a alguien, no busques ser glorificado por eso, reconocido por eso. Pero si tú vas a capítulo 5, versículo 16, que estudiamos hace varios meses, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. A ver, un momento, Jesús, me estás diciendo que los hombres vean mis obras, pero al mismo tiempo me estás diciendo que lo haga en secreto. Parece una contradicción. Para nada, no hay contradicción en las palabras de Jesucristo. Jesucristo está hablando de la motivación interna. Cuando tú eres motivado para glorificar a Dios con lo que haces y las personas ven lo que haces, tus buenas obras, versículo 16 de Mateo 5, para que vean vuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. No, ¿qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Jesús está diciendo, cuando tú haces las cosas para la gloria de Dios y la gente lo ve, eso les llevará a glorificar también al Señor. Pero cuando tú lo haces, motivación, propósito, intención, cuando tú lo haces para ser visto, para ser glorificado, para ser alabado, eso Dios no lo acepta.
Y Jesús termina diciendo, hay una recompensa para ellos, para los que dan discretamente. Jesús dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dios recompensa. Si tú das en la tierra, espera recompensa en el cielo. Les hablé en la mañana qué clase de recompensa es, cuándo la da y dónde la dará el Señor. Pero hermanos, si ya hablamos de la limosna hipócrita y hablamos de la limosna sincera, obviamente Jesús está dando la instrucción de que hagamos lo segundo y evitemos lo primero. Una limosna hipócrita no agrada a Dios, una limosna sincera da honra a Dios. Pero aquí es donde quiero hacer al menos 3 preguntas. ¿Listos? 3 preguntas. Primera pregunta, ¿debemos todo el tiempo y a todos los necesitados y pobres que se nos crucen darles? Por ser cristianos, ¿será que somos obligados a dar en todo tiempo a todos los pobres que se nos crucen por el camino? ¿Somos obligados a eso? Hay que hacer este tipo de preguntas, porque muchas veces los incrédulos nos achacan esto. A ver, tú eres creyente, tienes que darme. Y tú sabes que ha venido gente a nuestra congregación y aquí es una iglesia, me tienen que dar, porque son hermanos. Digo, bueno, somos hermanos, pero eso no nos obliga a dar precisamente. Yo creo que no. Ahora, no estoy contradiciendo lo que Jesús dijo, para nada. Creo en lo que Jesús dijo. Un creyente da limosna o ayuda al prójimo, ayuda al pobre, al menesteroso, debe hacerlo. Pero pensando en esto de una forma práctica, que es muchas veces lo que ustedes y yo necesitamos ver, no solo el principio, sino cómo aplicarlo, encontré que hay al menos 4 personas pobres a las que no les debemos dar. 4 personas pobres a las que no es una obligación o un mandato compartir de nuestros bienes. O sea, 4 mendigos, excepción, que no debemos dar, en los cuales la regla, el mandato de limosna se rompe, no aplica. Y son 4 personas muy comunes, 4 mendigos muy abundantes, en los que debemos tener cuidado, hermanos. Así que, ¿debemos dar todo el tiempo a todos? No, hay 4 excepciones. Número 1, el mendigo mentiroso. El mendigo mentiroso. Aquella persona que se venda una parte de su cuerpo para aparentar que está herido o que está lastimado y anda pidiendo, pero está más sano que tú y que yo. Aquel mendigo mentiroso que usa lentes oscuros y anda por las calles aparentando que no ve y es un cieguito y todo lo que sea, y respeto eso, pero es un mentiroso. Y está queriendo abusar de la generosidad de las personas con mentira para poder sacar un provecho. Eso es lo que podríamos llamar un charlatán. Un mentiroso está aparentando de forma engañosa a una necesidad cuando no es real. Y estoy seguro que en una persona así no debemos extender nuestra mano porque es un mentiroso. ¿Me explico? Esto es un mendigo mentiroso y hay muchos así. Hay muchos así. Personas que engañan. A lo mejor nuestra ciudad es pequeña en comparación con otras grandes ciudades, pero en ciudades más grandes, esto lo ves todo el tiempo, todo el día en muchos lugares de la Ciudad de México y otras ciudades y en el mundo entero, personas así engañando, que se les hace fácil fingir una enfermedad, llevar un papel incluso escrito, una receta escrita, ir con una iglesia y decir, tengo a mi hija enferma en este momento en mi casa y necesito 300 pesos, y después de eso va y se compra alcohol y ni siquiera es casado, y cosas como estas donde engaña, miente, todo para sacar un provecho. Escucha, estoy convencido de que un creyente no debe apoyar a mendigos mentirosos, porque su mentira está respaldada por el diablo y padre de mentira. Creo que los mendigos mentirosos están fuera de la lista de limosnas. Segundo, no solo el mendigo mentiroso, sino creo que también los creyentes podemos hacer excepción a los mendigos viciosos. Un mendigo vicioso es aquel, como su nombre lo indica, que pide dinero en su supuesta pobreza, pero no es sino para alimentar el vicio que le ata y que le tiene esclavizado al pecado. Sea alcohol, droga,
cualquier situación que le haya atado y que es un mendigo para sostener su vicio. Hermanos, considero que apoyar a un mendigo así no es sabio. Ahora, quiero aclarar desde ahora, yo no estoy prohibiendo, solo te estoy diciendo lo que me parece bíblicamente que no es sabio. No es sabio apoyar a un mendigo mentiroso, no es sabio apoyar a un mendigo vicioso, porque al hacerlo estamos promoviendo ¿qué? Su pecado. Y el dinero que podamos darle de buena manera, por supuesto, al darlo no nos interesa ya cómo lo va a usar, pero lo más seguro es que lo hará para fortalecer sus lazos con el vicio. Por lo tanto, creo que un mendigo vicioso le hacemos daño al dar y ser generosos con ellos. Por supuesto, hay maneras, ¿no? Cuando una persona viciosa te pide dinero y le das una manzana, yo creo que eso vale, eso es válido. Yo lo he hecho con mi esposa y una que otra vez la gente lo ha rechazado. Dice, no, gracias, no, eso no es lo que quiero. Bueno, es lo que te ofrezco. Entonces te das cuenta y confirmas que no están buscando verdaderamente un apoyo sincero. Así que mendigos mentirosos creo que quedan fuera. Mendigos viciosos creo que no es sabio. En tercer lugar, creo que también los mendigos ociosos están fuera de esta parte generosa. La palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses 3:10 que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El trabajo es una bendición y el trabajo es una obligación, ambas cosas. Por lo tanto, si una persona no está trabajando y quiere comer sin trabajar, eso es una vida, dice Pablo, desordenada. Una persona ociosa creo que no debe ser ayudada. No debe ser apoyada. ¿Por qué? Porque estamos una vez más promoviendo su ociosidad y apoyando a alguien que está viviendo desordenadamente según la palabra de Dios. Hay muchas personas así. O sea, tú ves a un joven no tiene quizá ni 25 años y está pidiendo dinero en la calle, está más fuerte que tú y que yo, tiene las piernas más firmes que tú, podría correr mejor que yo, podría emplearse en algún trabajo y producir para su familia, pero va y te dice, mi niño está enfermo, deme por favor para un tempra, y tú no entiendes, y es bueno, soy cristiano, tengo que dar, tienes que ser sabio para dar. La Biblia nos manda a ser generosos, pero tenemos que ser prudentes al momento de dar, hermanos. ¿Por qué? Escucha, aquí está una raíz importante, porque los bienes que Dios me ha dado a mí, de los cuales voy a compartir con otros, escuchen, soy responsable de administrarlos sabiamente delante de Dios. El dinero que Dios me ha dado a mí, los bienes que Dios me ha dado a mí, no es para que yo los reparta a diestra y siniestra sin entendimiento. ¿Por qué? Porque soy administrador de esas cosas. Así que yo debo ser sabio. Okay, ¿qué es mejor? ¿Que yo apoye a un pobre de esta manera o a un pobre de esta manera? Lo quiero hacer o lo debo hacer, pero ¿qué es mejor? ¿Qué es lo más sabio? Entonces tenemos que entrar en el terreno de la sabiduría y la prudencia para entender qué es lo mejor que Dios quiere que nosotros hagamos. Con esto en mente y siendo responsables de la administración que Dios nos da, creo que mendigos mentirosos quedan fuera, mendigos viciosos quedan fuera, mendigos ociosos quedan fuera y último, número 4, mendigos ventajosos quedan fuera. ¿Sabes quiénes son estos? Los que se aprovechan de ti que les das. Les diste una vez y luego a los pocos días ahí están otra vez pidiendo. Y les diste esto y luego están ahí otra vez esperando que les des más. Y son ventajosos en el sentido que están abusando. Una frase muy mexicana es, se empiezan a colgar de nosotros. Y empiezan a depender de nosotros hasta el momento que llega que si lo alimentamos, esta maldad, llega el momento en que en el punto en que les decimos ya no más, se enojan. Dicen, ¿cómo es posible? Si tú siempre me has dado, además eres cristiano, y luego qué triste es, siempre pasa lo mismo. Cuando les dices ya no más, se enojan y se les olvida todo lo que sí les diste. Se les olvida. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, creo que este tipo de personas no es sabio dar limosna, dádiva. Por supuesto, si usted lo hace, no peca. Pero creo que Dios nos da sabiduría para saber lo que es mejor. Y creo que como administradores debemos ir un paso adelante. Debemos limitar nuestras dádivas a lo que Dios daría a una dádiva. Y creo que esa es la regla fundamental. Dios daría en esta ocasión, Dios le daría a esta persona, o Dios lo reprendería, o Dios lo evangelizaría,
O Cristo lo mandaría a trabajar. ¿Qué haría Jesús? Muchos de nosotros nos conmueve por dentro cuando te limpian tu parabrisas. Es, ay, ¿cómo no le voy a dar? Pobrecito, está bajo el sol y todo. Trata de ser más sabio. Piénsalo desde un contexto más amplio. Claro, si te limpia el parabrisas, si le quieres dar, no pecas. Y si le pasas una coca que tienes ahí, no pecas. Pero tenemos que ser sabios. Lo que queremos no es ser solamente un instrumento de generosidad que apunte a todos lados. Queremos dar para la gloria de Dios. Y creo que cuando das para que un vicioso compre más droga, eso no glorifica al Señor. Hacer bien sin mirar a quién. Hay que mirar a quién. En la mañana les dije que yo no estaba de acuerdo con esa frase y aquí está la razón. Tienes que ver a quién. Tienes que ser sabio a quién ayudas. Tienes que ver que la persona que está recibiendo pueda ser usada esa dádiva para la gloria de Dios. Bueno, son cosas prácticas, hermanos. Segunda pregunta. Los creyentes hoy de la iglesia, ¿debemos dar limosnas hoy? ¿Debemos dar dádivas a los pobres, a los necesitados? Ok, entiendo que fue algo del Antiguo Testamento y que Jesucristo lo practicó y el libro de los Hechos está, y que los católicos lo hacen y que hay fundaciones que lo hacen, fundaciones de caridad. En la mañana expliqué eso, fundaciones de caridad que hacen esto, pero ¿un cristiano tiene que hacerlo? He sabido de muchas organizaciones que hacen cosas como estas, hermanos. Y como dije la semana pasada, me parece, caravanas médicas y obsequios, y muchas organizaciones estadounidenses que mandan obsequios a diferentes países para las iglesias y los pobres y todo esto. Y la gente prepara recuerdo, nos compartieron una vez una caja de zapatos de plástico con tapa, y la meten, la retacan con regalos, con obsequios, cosas pequeñas, algunas simbólicas, una playera, artículos útiles para la cocina, algunas cosas incluso de cosméticos y cositas así muy útiles que puedes adquirir en cualquier supermercado. Te lo retacan, encima te ponen una etiqueta que dice: este es para una niña de 6 a 8 años, por ejemplo. Y hay miles de millones de cajas como esas que se dan hacia el mundo, viajan hacia el mundo. Una vez nos cayó una a nosotros, no la pedimos, nos la obsequiaron un pastor que precisamente lo que me estaba diciendo es: si quieres inscribirte en este programa, tú nada más mandas tus datos y la institución de Estados Unidos te hace unas preguntas de tu iglesia y te manda 30 o 60 cajas como estas, y tú las puedes usar para tus niños o para evangelizar. Está bien, no tengo ningún problema con eso, no es pecado, pero ¿eso es lo correcto? ¿Es lo que Dios quiere? La iglesia de hoy, Dios nos manda a dar, y tendremos que pensar, ¿nos manda a dar de esa manera? Bueno, yo quiero que la Biblia nos responda, porque la pregunta si los creyentes hoy en la iglesia debemos dar limosna, dádiva a los pobres, a los necesitados, la Biblia da una respuesta tan clara que nos asombra. Escucha nada más. En Gálatas 6:10 el apóstol Pablo dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Salomón también había dicho que lo que te viniere a la mano para hacer, lo hagas según tus fuerzas. En Gálatas 2:10 dice el apóstol Pablo: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también hicimos en efecto. Efesios 4:28, increíble este texto, escúchalo. Efesios 4:28: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es clara la Biblia, ¿no? Tenemos que ayudar a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos. La Biblia está respondiendo. En Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Hey, cristianos, esto es algo que te abarca. Según tengas oportunidad, haz bien, comparte, ayuda. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:18, hablando a cristianos, y especialmente en este pasaje, Pablo está hablando a cristianos que tienen una solvencia económica suficiente, como todos nosotros.
Ahí les llama ricos y tú dirás, yo no soy rico. Sí, sí eres rico. Eres rico. Hay gente verdaderamente pobre y tú eres rico, yo soy rico. Y a nosotros, Pablo nos dice en 1 Timoteo 6:18, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Palabra hermosa que sigue. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir. Pablo está diciendo, los que tienen deben ser dadivosos. ¿Te fijas? La Biblia nos está mandando a dar. La Biblia, y ¿sabes qué, hermano? Ya llegó el punto, mi corazón urge de esto. Esta iglesia, Dios sabe cuánto damos. No te estoy hablando de las ofrendas, estoy hablando de la generosidad unos con otros. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿De qué sirve tu religiosidad, que vengas, te congregues, cantes, si tu corazón está descuidando al hermano pobre? ¿De qué sirve que estés sirviendo supuestamente tú al Señor en algún ministerio y estés descuidando al hermano que se sienta al lado de ti, que es pobre? Santiago dice en su capítulo 2, versículos 15 y 16, escucha, esto es claro. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, Dios te bendiga, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y ahí está hablando de la fe. ¿De qué te aprovecha la fe? Oh, hermano, hasta luego, Dios te bendiga, no sé qué vas a cenar, no me importa. Por supuesto, ahí entran otras cosas que quisiera tocar, es un buen momento y veo que hay tiempo. Es momento para tocar cosas como, ¿qué es lo correcto? ¿Que el creyente exprese su necesidad? ¿O que los demás indaguemos si tiene necesidad? ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que la persona diga, hermanos, apóyenme en oración, tengo esta y esta necesidad, cuento con sus oraciones, hermanos. Y obviamente con eso nos hace enterarnos a todos, el hermano está pasando por necesidad, vamos a activarnos. Personalmente, quien lo quiera hacer, vamos a apoyar. Y de esa manera surge un corazón generoso que aporta. Pero otra forma es que tú intencionalmente te acerques a las personas, preguntes cómo están, descubras su situación económica y trates de encontrar una persona que esté pasando por una dificultad a la cual puedas apoyar. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Cuál de las dos es bíblica? ¿Cuál de las dos? ¿Que el pobre exprese su necesidad o que los hermanos anden investigando las vidas prácticamente? ¿Qué es lo correcto? Bueno, les traigo una vez más lo que la Biblia dice. Ambas cosas son correctas. Ambas cosas son correctas. El apóstol Pablo expresó su necesidad y los filipenses le suplieron su necesidad. En cambio, el ser humano no entendía ni siquiera su pobreza y Dios, de manera voluntaria, dio a su Hijo Jesús, que era quien necesitábamos. No lo pedimos, Él sabía nuestra necesidad y nos la suplió. De modo que ambas cosas son correctas. Y creo que la primera es muy hermosa. Cuando un pobre, un necesitado, ahora no te ofendas al decir pobre, ay, el pastor me está diciendo pobre, él muy rico. Simplemente pobre es alguien que pasa por etapas de escasez de lo básico. Y no es una palabra ofensiva, ni es una palabra peyorativa, es una palabra que expresa una realidad. No tienes lo suficiente para lo básico. Y creo que todos en algún momento experimentamos algo así. ¿Te acuerdas de tus primeros años de casado? Bueno, a lo mejor hubo algo de pobreza o quizá de abundancia, gloria a Dios. Pero el punto está en que cuando un creyente expresa su necesidad, expresa que está pasando por pruebas económicas, expresa que está bajo presión financiera, escucha hermanos, escucha por favor, y que lo exprese, eso habla de su corazón humilde. Eso habla de su corazón que ansía que la iglesia, su familia le apoye. Ah, no, ¿yo qué voy a andar diciendo mis necesidades? Bueno, entonces, si no expresas tus necesidades, espera a que alguien se interese en ti. Ambas son correctas. Nosotros debemos desarrollar las dos, tanto expresar nuestras necesidades como andar detectando dónde hay una necesidad. Ambas son bíblicas, ambas son correctas.
El apóstol Juan lo dice de esta manera en su primera carta, capítulo 3, conoces este texto, versículos 17 al 19. Juan dice: pero el que tiene bienes de este mundo, me encanta, porque aquí Juan ya no dice ricos, simplemente dice el que tiene bienes. ¿Tú tienes bienes? Yo tengo bienes, tú tienes bienes. Dice Juan: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿te fijas? Aquí es el hermano que se da cuenta de la pobreza o la circunstancia difícil del otro hermano. La nota, se da cuenta, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y es cuando dice: hermanos, no amemos de palabra ni de hecho, no amemos de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Entonces Juan está diciendo: creyente, tienes que estar buscando la necesidad de los hermanos, tienes que estar buscando suplir, tienes que estar con un corazón abierto. ¿Te acuerdas que eso mismo dijo también el Señor en Deuteronomio? Dios dijo: cuando tú endureces tu corazón, cierras tu mano para dar. Cuando tú ablandas tu corazón, tu mano se abre para compartir. Así que es lo mismo que está diciendo básicamente Juan: no debemos permitir que ningún hermano de nuestra iglesia pasara necesidad, escasez, al punto de desnudez y hambre prolongada. ¿Escuchaste eso? No debería. La iglesia de Cristo no debería permitir que un miembro de su iglesia, de su cuerpo del Señor, padeciera hambre o desnudez por un tiempo prolongado. Obviamente, hermanos, a mí me taladra el corazón porque pienso cosas, a lo mejor usted lo ha visto, a veces esas carencias, esa necesidad, esas vacas flacas son por resultado de malas decisiones, de pecados en la vida de esas familias. Y es cuando a mí me cuesta más dar, porque sé que están así porque hicieron malas decisiones, malos pasos. Situaciones pecaminosas, desplazaron a Dios del primer lugar y están viviendo una vida mundana y les vienen consecuencias, y entonces ahora el apoyarlos es algo difícil. Sin embargo, creo que es posible hacerlo. Juan dice: si ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo puedes decir que mora el amor de Dios en ti? Esto es porque Dios, cuando vio nuestra necesidad, Él sí actuó, aunque nosotros no lo buscamos. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, los creyentes hoy debemos dar limosnas, los creyentes en la iglesia, con los hermanos o fuera de este cuerpo de creyentes, debemos dar limosnas. Sí, los creyentes debemos cuidar de tratar bien a los necesitados. Obviamente, como ya expliqué, no a todos, pero hacerlo. ¿Sabes cuáles son algunos ejemplos maravillosos? En Hechos capítulo 2, ¿qué tienes en Hechos 2? La iglesia. ¿Y qué hacía la iglesia? Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo sé que tú lees eso en Hechos y no está la palabra expresamente limosna, pero era lo que estaba pasando. La iglesia de Hechos 2 estaban siendo limosnas los unos a los otros, estaban dando limosnas. Tanto así que dice: vendían sus propiedades. Y capítulo 4, versículo 34 dice: no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque vendían sus propiedades, traían a los pies de los apóstoles y se repartía todo según la necesidad de cada uno. En capítulo 11 de Hechos, versículo 29, dice la Biblia que Antioquía, la iglesia de Antioquía, mandó ofrendas para los pobres de Judea. Y esto fue una limosna. No dice expresamente limosna, pero es eso, es una limosna. No era una ofrenda para Dios, era una limosna para los pobres hermanos que estaban pasando circunstancias críticas. ¿Recuerdas lo que pasó en esa parte de la historia? En Hechos capítulo 2, cuando la iglesia es habitada por primera vez por el Espíritu Santo, estaba llena Jerusalén porque era el Pentecostés, ¿te acuerdas? Y había partos, medos, elamitas, en la mañana lo leímos, más de 15 naciones que estaban ahí reunidas en Jerusalén, y ese día se convierte en ¿cuántas? 3,000 personas a Cristo. ¿Qué hicieron esas 3,000 personas? Muchos de ellos no eran de allí, no vivían en Jerusalén, habían venido a la fiesta de Pentecostés, de modo que ¿qué hicieron? ¿Sabes lo que dice? ¿Qué hicieron? No se regresaron a sus casas, se quedaron en Jerusalén. Prefirieron estar con la iglesia que volver a su casa. Entonces, ¿qué pasó con esto? Hubo una sobrepoblación en Jerusalén y muchas personas desempleadas.
Así que los hermanos en la fe, la iglesia creciente, que eran más de 3,000, y luego unos capítulos más eran 5,000, y luego unos capítulos más eran una multitud incontable, tuvieron que practicar la limosna unos con otros porque estaban pasando dificultades. Tanto así que han pasado más de 10 años y todavía el apóstol Pablo está recogiendo ofrendas para llevarles a los hermanos pobres de Judea. Entonces, los creyentes hoy debemos dar limosna, sí, y debería dolernos que no lo hemos hecho. Y deberíamos arrepentirnos delante del Señor que sí hemos visto a nuestro hermano padecer necesidad y hemos cerrado contra él nuestro corazón. En la mañana lo expliqué de una forma más profunda. Vivimos en la época de la historia humana de menos generosidad y más egoísmo. Menos generosidad y más egoísmo. Toda la floreciente tecnología lo único que hace es poner el énfasis en el yo en vez del otro. Incluso las redes sociales. Escucha, las redes sociales son un instrumento de exaltación del yo. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos? Es una exaltación del ego. Vivimos en la época de la historia de menos generosidad y más individualismo. Pero los creyentes deberíamos cuidar materialmente de los necesitados, especialmente de la familia, de la fe. Y hay una tercera pregunta y con esta cerramos. Tercera pregunta, y esto es el cierre bíblico mejor que podemos tener. ¿Por qué los creyentes debemos dar? ¿Por qué? Llegamos al punto de esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, motivo, impulso por el que debemos dar? Tú dirás, pues porque la Biblia lo dice. Bueno, sí, la Biblia lo dice, es un mandato irrevocable, sí, pero hay algo más profundo. Toda la Biblia es doctrina y hay pasajes doctrinales muy importantes. Este de Mateo 6, 2 al 4 tiene un trasfondo doctrinal muy, muy importante y es la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué los creyentes debemos dar? Sencillo, fácil, directo, práctico. ¿Por qué? Porque si somos creyentes, escucha, somos hijos de un Dios ampliamente dadivoso. Y si somos hijos de ese Dios dadivoso, tenemos que reflejar su carácter. Y si el Dios que nos salvó es generoso en gran manera, los que somos sus hijos no debemos hacer otra cosa sino imitarlos. Capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pablo a los Efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. La generosidad del Padre debe ser vista en sus hijos. La dadivosidad de Dios debe verse traslapada en su pueblo. Esta es la clave doctrinal de este pasaje. Dios quiere que seamos generosos con el pobre porque Él lo es. Él lo es. Jesús dijo en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios da buenas cosas. Tú dices, vamos a dar un apoyo a esta familia, una ropa, necesitan creo que ropa. Bueno, ve a tu cajón y lo que esté rotito, lullido y feito, dáselo a los hermanos, ellos lo pueden utilizar. Es de corazón, lo importante es que sea de corazón. ¿Qué? ¿Tú crees que eso hace Dios? ¿Dios te da a ti el fondo de lo que Él tiene en su cajón? ¿Dios te da eso? ¿Dios te da eso realmente? No, Él sabe dar buenas cosas a los que se lo pidan. Pero eso es trastocar ya mi dinero. Error, no es tu dinero. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los pesos que tú tienes le pertenecen a Dios. Él es dueño del oro y de la plata. Lo único que haces tú es un instrumento de administrarlo para su gloria. Y una forma de hacerlo para su gloria es dando, porque cuando das te pareces a Él. Y hermanos, una vez más, ¿qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es reflejar sus perfecciones, su gloria en nuestra propia vida. Si Él es generoso, dadivoso y yo hago lo mismo, yo lo estoy glorificando. Estoy reflejando su gloria para lo que fui creado, para ser imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, la clave doctrinal de esto es por qué debemos ser generosos. Porque tenemos un Dios Padre que es generoso. En Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos.
Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, Dios es la fuente de toda buena dádiva. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más ¿quién dio esa dádiva de vida eterna? El Padre. Él es generoso. Juan 3:16, Él dio a su Hijo. ¿Te fijas? Dios es un Dios dador. Dios no es un Dios tacaño. Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios codo. Dios es un Dios generoso. Y los que somos sus hijos haremos exactamente lo mismo que Él en imitación para su gloria. Damos como Él da. Amén. Damos como Él da. Aquí se diferencia los hijos de Dios y los que no lo son. Dar es reflejar que somos sus hijos, no dar es demostrar que no lo somos. Una vez más, hermanos, no olvidemos que fuimos mendigos un día. Fuimos mendigos, espiritualmente fuimos mendigos. Eso dijo Jesús también en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, tocos, y significa mendigo. Tú y yo fuimos mendigos espirituales el día que escuchamos el Evangelio del Señor Jesucristo. No teníamos nada y por su gracia Él nos salvó. Y si fuimos mendigos espirituales y Dios nos enriqueció con su generosidad, entonces lo hizo para que nosotros hagamos lo mismo con otros. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios empobreció para enriquecernos. Sus hijos tenemos que imitar a nuestro Padre. Tenemos tres respuestas a estas preguntas. Si alguno no da, no es hijo. Si alguno da para ser alabado, es hipócrita. Pero si alguno da para agradar y glorificar a Dios discretamente y confiadamente, es un hijo del Dios generoso. El problema de los creyentes no es que damos hipócritamente. El problema de los creyentes es que no damos, ni siquiera lo hacemos. El problema de los creyentes no es que lo hagamos para vanagloria, el problema de los creyentes es que ni siquiera lo estamos practicando. Iglesia, que las palabras de Cristo corten nuestra conciencia. Tú que estás pensando cómo usar tu dinero, comienza a usar más para la gloria de Dios. Tú que piensas en acumular y que te has sido absorbido por la filosofía del mundo de ahorra, gasta, invierte, compra, y puede ser que eso no sea pecaminoso precisamente, pero si entre tus administraciones financieras no se encuentra para nada el dar a otros, no te estoy hablando de la ofrenda para Dios, estoy hablando de dar a otros, estamos en un grave problema. Estamos en un pecado. Estamos dejando que otros padezcan necesidad y nosotros estamos pasándolo por alto. Cristo dice, cuando pues des limosna, dala, hazlo, pero hazlo de esta manera, discretamente, no hagas alarde y hazlo confiadamente, sabiendo que Dios el Padre te recompensará. ¿Aquí en la tierra? No. La recompensa es futura y la recompensa es celestial. ¿Para quiénes? Para los generosos. Gloria a Él por eso. Oremos. Padre, bendice esta palabra que hemos recibido. Te agradecemos porque tú eres un Dios generoso. Te alabamos porque tú eres Dios dadivoso, que sin pedírtelo tú nos diste lo que más necesitábamos, un Salvador. Gracias, Señor, por la gracia de Cristo. Gracias por habernos dado el regalo, el don del cielo. Gracias porque tú eres el máximo ejemplo de generosidad. Gracias, Señor. Gracias porque no tenemos cómo pagarte y no quieres que te paguemos, Señor. Solo quieres que recibamos tu gracia y disfrutemos y vivamos para tu gloria.
Pero hoy te alabamos por tu gran generosidad para con nosotros. Nos has dado lo más importante, el camino al cielo. Y aún después de eso, nos has dado juntamente con Cristo todas las demás cosas. Señor, tú nos das tantas cosas para que las disfrutemos. Te bendecimos porque no nos falta nada. Y si algún momento nos ha faltado, ha sido por nuestra mala cabeza, por malas decisiones, por mala dirección, quizá del varón del hogar, quizá por una compra imprudente, quizá por una administración necia. Pero tú eres fiel, Señor. Tú no nos has dejado nunca. Pero, Señor, al mismo tiempo que te alabamos, al mismo tiempo confesamos. No hemos sido generosos con el prójimo. No hemos sido generosos con los hermanos. Hemos visto a veces padecer necesidad. O nos hemos quedado cortos en investigar la situación de nuestros hermanos. O hemos sido soberbios y no hemos querido compartir nuestra necesidad. Señor, perdónanos porque de varias formas te hemos fallado. No estamos siendo dadivosos, no hay limosnas de corazón. Señor, perdónanos. Somos una iglesia raquítica en estas cosas. Yo, Señor, ayuda a este cuerpo como iglesia a que la generosidad sea parte de nuestro carácter como hijos tuyos. Y, Señor, finalmente te pedimos, te rogamos que des corazones así en esta iglesia. No para vanagloria, no para autoexaltación, no para buscar ser reconocidos, sino que demos buscando tu gloria solamente, Señor. Ayúdanos a dar discretamente, ayúdanos a dar confiadamente, sabiendo que tú recompensarás en los cielos. Y un día, Señor, por haber dado al hambriento, por haber saciado al sediento, por haber vestido al desnudo, por haber visitado al encarcelado, tú dirás: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias por esa recompensa que tú prometes. Ayúdanos a vivir de tal forma que lo alcancemos. Y aún así, Apocalipsis 4 dice que si lo llegamos a recibir, lo pondremos a tus pies de todas maneras. Señor, haz de esta iglesia una iglesia generosa. Quita nuestro egoísmo, perdónanos por nuestra individualidad y nuestra corta visión para dar, y ayúdanos a ser transformados de esta manera. Te lo pedimos todo, rogándote por esta iglesia y por esta semana, que vivamos así para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.